Vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Marcos. ¿Sí? ¿Ya, hermano? ¿Ya? Okay. ¿Por qué elegí el Evangelio de Marcos? Bueno, hace algunas semanas que lo he estado volviendo a leer y orar y el Señor me ha conducido a esto. Quise elegirlo porque, a diferencia de los otros tres evangelios, este evangelio está dirigido a los no judíos, como nosotros que no somos judíos. Entonces, fue escrito para los romanos. Uh-huh. Y fue el primer evangelio escrito, ¿sí? Y en este evangelio se fundamentaron el evangelista Mateo y el evangelista Lucas como su fuente, ¿sí? Y Marcos lo tomó directamente del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue quien le narró todos los hechos que están aquí escritos. Es interesante que ustedes sepan que las diferencias entre los distintos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue dirigido a judíos. Y por eso en el evangelio de Mateo, una y otra vez, siempre se referirá el evangelista para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo dicho en tal profeta. Y luego, así también Lucas, ¿verdad? Lucas, que escribió un evangelio diferente, pero dirigido a los griegos, no a los romanos. Y finalmente el evangelio de Juan, ¿sí? Que se esfuerza en presentar la deidad de Cristo, porque la humanidad del mismo ya la da por supuesta y trata de presentar a Jesucristo como Dios. Entonces el Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos y vamos a ir analizándolo al ritmo que el Señor nos vaya poniendo y al final ustedes pueden hacer preguntas. O sea, hay una pregunta importante, bueno, todas son importantes, pero si quieren, si hay una interrupción a la exposición, que sea para sobre el aspecto que vamos. Ajá. Si quieren hacer una pregunta. ¿Ok? Bueno, empecemos a leer. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, glorifica tu palabra, vivifícala y vivifica los corazones de cada uno de los que escuchamos, de los que verán también esta grabación. Revélate, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra que utiliza aquí el apóstol en la lengua original es el arjé. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra arjé? El fundamento, el principio, el inicio. Tiene muchos significados la palabra arjé, pero es importante porque el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. En el arjé era el verbo, era el logos. El principio, el fundamento. Jesucristo es el principio, el fundamento de todas las cosas, pues todas las cosas en Él subsisten y por Él fueron hechas.
La palabra principio no solamente es un inicio, como comienzo de contarnos el Evangelio, sino el fundamento mismo. Por eso empieza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fundamento del Evangelio. ¿Qué entendieron los romanos cuando les dijeron Evangelio? ¿Recuerdan el significado de la palabra Evangelio? ¿Alguien lo recuerda? Evangelio se compone de dos palabras, de dos raíces, ev y agelos. Ev significa buena, buena, una cosa buena. Pero no solamente buena, buena en el sentido de que transforma. La palabra ev. Y se me ocurre, por ejemplo, la palabra eureka. Cuando alguien dice, se le prendió el foco, dice eureka. Es decir, cuando resolvió un problema, cuando se fue iluminada tu mente, dicen eureka. De ahí viene esa palabra, por esa misma raíz, eu. Pero esta raíz, acompañada de agelos, significa noticia. Entonces podemos decir, el fundamento de la buena noticia de Jesucristo. Buena noticia en el sentido de que no solamente es darte a conocer un acontecimiento, sino que ese acontecimiento, cuando tú lo escuchas, cambia tu vida. Ese es el peso de la raíz Ev. Cuando los romanos escucharon que Jesucristo es una noticia buena, entendieron que es una noticia que te va a cambiar la vida. ¿Cómo te la cambia? Ellos no sabían nada de los profetas. Ellos no sabían nada de un pacto con Dios. Ellos, como dice la carta a los romanos, estaban ajenos de la vida de Dios, del pacto, del culto, de las promesas. Y de repente les llega, dice, tengo para ti una noticia de Yahvé que salva, Hijo de Dios, y te cambia la vida. Eso es evangelio. Y esa noticia te la da una persona que se llama Jesucristo, que significa Yahvé salva. El ungido de Yahvé salva, porque Cristo es el ungido. ¿Ungido de qué? Bueno, ese ungido, cuyo nombre significa Dios salva o Yahvé salva, es Hijo de Dios. Pero los romanos estaban llenos de dioses. Ellos sabían lo que eran los hijos de los dioses, conocían a los semidioses a los que les llamaban los héroes, como Hércules, Aquiles, ¿sí? Ulises, y muchos semidioses que eran hijos de dioses con mujeres, o hijos de diosas con hombres. Y tenían una idea bastante equívoca de lo que era un dios o un semidios. A los semidioses les llamaban héroes también. Esos eran los héroes de la mitología griega y romana. Pero aquí, el Dios que se está revelando es un Dios completamente diferente a los dioses que están acostumbrados los romanos. Así como nosotros. Estamos acostumbrados a los dioses, pues sí, de nuestra cultura, ¿no? De nuestros antepasados, por ejemplo, que eran dioses paganos. Así los romanos igual. Y muchas veces se piensa, cuando nos hablan de Dios, trayendo nuestra herencia cultural, nos hacemos una idea de Dios así como la hemos aprendido de nuestros papás, o como nos han enseñado la religión. Y al estudiar poco a poco los evangelios, iremos entendiendo que este Dios no tiene nada que ver
nada que ver con nuestros conceptos personales, subjetivos de lo que pensamos que es Dios. Para los romanos, los dioses tenían pasiones iguales a los seres humanos. Se enamoraban, se enojaban, hacían la guerra, mataban a los hombres, o los favorecían enormemente y los hacían reyes y les caían bien, o los destruían simplemente. Y para ellos los dioses eran caprichosos. Los dioses estaban llenos de pasiones humanas, igual que cualquiera de nosotros. El primer entendimiento que nos revela Dios es a partir de su nombre, Jesucristo. Yahvé salva, el ungido de Yahvé salva. Y decían los romanos, bueno, ¿qué es esto? Está ungido, pero ¿de qué salva? ¿Y quién es Yahvé? Salva, dice, es hijo de Dios. Pero no es como los dioses de ustedes. No es como tú piensas. No es así. Es, verso 2, como está escrito en Isaías el profeta. Y empiezan a aprender que este Dios es como está escrito en el profeta. Empiezan a entender que Dios se reveló a través de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas. Y aquí empieza a citar a uno de esos profetas, que es Isaías, y dice, fíjense lo importante, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Les voy a dar otra traducción. He aquí yo envío mi ángel delante de tu rostro. Y aquí las palabras cobran un sentido muy importante porque lo que están aprendiendo los romanos, así como nosotros, es que tenemos que dar un nuevo entendimiento a las palabras. Y no asumir que las palabras que estamos escuchando son así como las entendemos, sino como Dios las reveló, como Yahvé las reveló, como Jehová las reveló. Dice, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, yo envío mi mensajero delante de tu rostro. Los romanos aprendieron esto. El mensajero que va delante del rostro de Dios es una persona, un profeta. Se llamaba Elías. Pero está diciendo que este mensajero, que se llama Elías, dice, va delante de tu rostro. ¿Del rostro de quién? Del rostro de Dios mismo. Dios mismo es el que viene y envía un mensajero, dice, delante de tu rostro. Y se les enseñó que uno de los principales revelaciones de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el texto original dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. Ese es el mandamiento completo. Y aquí dice, yo envío mi mensajero delante de tu rostro. Eso es delante de tu faz. Entonces, ¿Dios tiene un rostro? Sí. ¿Quién es ese rostro de Dios? Jesús, Yeshua, cuyo nombre significa Yahvé salva. Entonces, Yahvé salva, o sea, Jesús, Yeshua, es el rostro de Dios. Él es su rostro. Y cuando el mandamiento dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mi rostro,
y en este caso el rostro es Dios mismo, entendieron que Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, no es cualquier persona. Dice, es el Hijo de Dios, el rostro mismo de Dios. Y dice de él, el cual preparará tu camino delante de ti. Este mensajero dice que le va a preparar el camino al rostro de Dios, a Dios mismo. Aquí hay algo que es importante. Este profeta Elías estaba ungido de un espíritu. Y este profeta dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. ¿Qué significa esto? Sí. Voz del que clama en el desierto. El profeta Elías estaba en el desierto y dice las escrituras que estaba vestido de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Y dijo que cuando viniera el Salvador, vendría su mensajero con el espíritu de Elías. Así que el profeta Elías vino, fue arrebatado al cielo, pero después hubo una promesa donde dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti y vendrá con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué espíritu estuvo sobre el primer Elías? El espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios arrebató a ese profeta y lo llevó. Pero advierte que antes de que viniera Dios mismo, enviaría nuevamente al profeta Elías a preparar el camino. Ese profeta, a esa generación de romanos que se le está dicho, vivió en su generación y se llamó Juan Bautista. Porque vino con el mismo espíritu de Elías. Y Jesús mismo dijo de él, que él es Elías quien ha de venir. Y dijo así, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ahora bien, ¿quién clamó en el desierto como el primer Elías? Juan Bautista. ¿Y qué hizo este Juan? Dice, ¿a quién le preparó el camino? Dice, al Señor, al Kyrios. Entonces, como dijo Isaías, envío mi mensajero delante de tu rostro, y hubo una voz en el desierto que clamó, preparen el camino del Señor. ¿A quién estaba preparando el camino? El profeta Elías. ¿A quién? A Dios, porque estaba preparando el camino al Señor. Así que quien vino a anunciar el Evangelio fue Dios mismo, en la persona del Hijo de Dios. Dios. Así que no es solamente un profeta, no es solamente un sumo sacerdote, no es solamente alguien muy especial, sino que es el Hijo de Dios, pero es Dios también, Dios mismo, porque está diciendo, preparen el camino del Señor, del Kyrios, título dado únicamente al Dios de los dioses, a nadie más. Entonces Jesucristo no es solamente un ser humano, es Dios. Y dice, enderecen sus sendas. O sea, que la gente enderece sus sendas. Enderezar las sendas significa que lo torcido se enderece. Está diciendo que la gente enderece sus caminos. ¿Sí? Y por eso procede a decir el verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él
toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora, este Juan es aquel que vino con el espíritu y con el poder de Elías, el primer Elías que fue arrebatado al cielo, pero el mismo espíritu estaba en Juan y anunciaba, dice, un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué entendían los romanos por esto? Porque ellos no eran judíos. Ellos entendieron esto, que se sumergían en el arrepentimiento para perdón de pecados. Se sumergían en un cambio total de mentalidad. Eso es lo que significa. Se sumergían. No hacían un ritual vacío, litúrgico, por el cual ya estaban perdonados. No. Ellos se sumergían en un cambio de mentalidad para perdón de pecados, pero Juan no perdonaba los pecados. Y la manifestación externa de ese cambio de mentalidad era descendiendo al río Jordán y sumergiéndose, indicando su cambio total de mentalidad para ser perdonados. Entonces los romanos entendieron. Entonces esta nueva que Jesucristo está anunciando implica un cambio total de mentalidad. Imagínate, los romanos decían, nosotros somos romanos, ¿cómo cambiar mi mentalidad? Nosotros decimos, bueno, somos mexicanos. ¿Cuál mentalidad? Porque tampoco somos judíos. ¿En qué consiste el cambio de mentalidad? La metanoia. Ese es el cambio de mentalidad. Y para que haya un cambio de mentalidad, tiene que haber una persuasión. No es una fuerza, no es una obligación, no es un código, es una persuasión, es una convicción, un convencimiento, un entendimiento de en qué consiste el Evangelio. Para entonces los pecados sean perdonados. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es lo que entendieron los romanos. Ahora, voy a hacer un paréntesis, porque es importante, y aquí está lo que les decía el otro día. Aquí dice el Evangelio de Marcos, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les pregunto, ¿realmente lo dijo Isaías? No lo dijo el profeta Isaías. Aquí es donde las personas que no conocen la Biblia dicen, ya ven, la Biblia es mentira. No se contradice ni está diciendo una mentira. Cuando dice aquí, como está escrito en Isaías el profeta, se está refiriendo a lo que ya les expliqué la otra vez. Valía una fortuna, un pergamino de la escritura. Valían verdaderas fortunas. Y solamente los tenían las sinagogas o los muy ricos o hasta los reyes y los nobles. Entonces, en esos pergaminos que se desenrollaban, en ese rollo, pues se desenrollaba, estaban los profetas mayores y los profetas menores. Isaías es uno de los profetas mayores por la extensión de su profecía. En la extensión de esa profecía alcanzaron a escribirse también algunos otros profetas. Y en el mismo rollo del profeta Isaías está escrito la profecía del profeta Malaquías. Porque esta profecía de que envío a mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti, es del profeta Malaquías. Pero está escrito en el rollo del profeta Isaías. Esto es importante que lo entiendan, ¿no? Para saber responder a los que, pues no, ya ven, la misma Biblia se contradice desde el mismísimo inicio del Evangelio. No se contradice. Es que hay un desconocimiento del contexto documental, histórico, en que se escribió esto, y que es importante que entendamos. Bueno, cierro el paréntesis. Ahora, verso 3. ¿Recuerdan que les dije
que el Nuevo Testamento está escrito de una manera como una especie de, dicen, de masacote. Hagan de cuenta que está escrito de manera tan continua que por eso había lectores especializados que exponían y leían la palabra de Dios públicamente, porque no existían los signos de puntuación, no existían los signos ortográficos, no existía ninguna manera como la tenemos tales y como está escrito ahora la Biblia en ese entonces. Entonces podríamos leer así: voz del que clama, en el desierto preparad el camino del Señor. Podría interpretarse así, porque de hecho en el desierto Juan predicó que se preparara el camino. ¿A quién? Al Señor, a Dios. Dice, enderezad sus sendas. No que le enderecen las sendas a Dios, no, que la gente enderece sus sendas. ¿Sí? Y luego dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. No nos quedemos en el hecho de que, confesaban sus pecados públicamente. No, no, no. Confesar los pecados, lo que está diciendo aquí es que estaban convencidos, enderezaron sus sendas, se arrepintieron, cambiaron completamente su manera de pensar. Y al cambiar completamente su manera de pensar, ¿cuál es la consecuencia? Reconocer el pecado. ¿Ven? Por eso es que dice aquí, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Habían sido convencidos, estaban persuadidos de que necesitaban hacer metanoia, arrepentimiento, cambiar su mente, y ya estaban preparados para recibir el perdón de los pecados. ¿De parte de quién? Del rostro de Dios mismo entre ellos, de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa. Por eso aclara en el verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, tal y como el primer Elías, el profeta, en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, ahí lo podemos ver, exactamente el profeta Elías, eso hacía, así vestía, eso comía y eso predicaba, anunciando, preparando también el camino al Cristo, al Mesías que había de venir. ¿Sí vamos bien, hermanos? Ahí. Y predicaba diciendo, verso 7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Lo que escucharon los romanos es algo nuevo, porque ¿cuál era la esperanza de los pueblos en cuanto a pasar de esta vida al más allá? Ninguna, hermanos. Para ellos lo que había era el lugar de los muertos. Y en nuestra cultura también lo mismo. ¿Qué hay más allá después de la muerte? El lugar de los muertos. Y tenemos la tradición del Día de Muertos. Y se piensa que vienen los parientes, ¿verdad? Y se hace celebraciones. Bueno, algo parecido había para los romanos, pero los romanos no tenían esperanza. Porque dicen, vamos al lugar de los muertos y ahí pues ya no hay nada más que hacer. En cambio aquí, la buena noticia, el Evangelio está diciéndoles, yo a la verdad los he bautizado con agua. Esto es para arrepentimiento, para perdón, dice. Pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Él los sumergirá en su espíritu.
Para los romanos que entendieron esto, dijeron, es que entonces hay una esperanza más allá de esta vida. Hay una esperanza. No es que vamos a morir y pues solo los reyes y los grandes que están bien con los dioses, pues van a pasar al Elíseo, que ese es el paraíso de donde moran los dioses. Aquí lo nuevo fue, pero Dios nos va a sumergir en Él mismo, en su propio espíritu. No como los dioses que viven en el Elysium, igual que como vive cualquier ser humano potentado en este mundo. No, sino en Dios mismo. ¿Cómo será eso? Bueno, pues para eso es lo que se va a ir explicando Marcos en qué consiste el ser sumergido totalmente en el Espíritu Santo. Que eso es lo más importante que puede tener cualquiera que escuche el Evangelio. Que una vez que se ha arrepentido, que ha cambiado completamente su manera de pensar, porque está convencido, está persuadido, se le ha prometido ser sumergido completamente en el Espíritu de Dios. Eso sí lo entendían los romanos, igual que nosotros. Si Dios es espíritu. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, antes de avanzar en que Jesús fue bautizado, vamos a reafirmar aquello que les dije de que este rostro de Dios, este Dios salva, Yahvé salva, es Dios mismo. ¿Cómo lo supieron los romanos? Dice, por lo que está escrito en los profetas. Y vamos a algunas citas. Vayan al profeta Isaías, al capítulo 40. Isaías 40. Verso 3. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comparémoslo con lo que les leí antes en Marcos. ¿Cómo dice en Marcos? Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice, el Señor es el Kyrios. Bueno, cuando nos vamos al profeta Isaías, lo dice con mayor claridad. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿a quién? A Jehová. ¿Quién viene? Jehová. ¿Quién es el Señor? Jehová. Dice, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Jesucristo, cuyo camino fue preparado por Juan el Bautista, ¿a quién presentó? A Jehová. A nuestro Dios. ¿Ven? Así está revelado por el profeta Isaías. Ahora, vayan al profeta Zacarías, capítulo 11. Porque todos los profetas de esto hablaron. Todos se refirieron al rostro de Dios, a la faz de Dios, a Jesús. En el capítulo 11. Y vamos a ver la parte final de Dios entre nosotros. Zacarías 11, versos 12 y 13. Miren lo que vamos a leer, porque esto entendieron también los romanos, cuando se les habló. Dice, y me dijo Jehová. Bueno, lo voy a leer antes, un verso antes.
Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en casa de Jehová al tesoro. Estoy dando un salto hasta el final del ministerio de Jesús cuando dice, porque vamos del principio donde dice que, que se prepara el camino ¿a quién? A Jehová. Dice, a nuestro Dios. El final de Dios en medio de este mundo fue este. Él está diciendo con toda claridad, pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿En cuántas monedas fue valorado Jesús? En 30 monedas de plata. Y casi 700 años antes de que viniera el Señor Jesús, ¿qué está diciendo Jehová de sí mismo? Que él mismo, Jehová, fue valorado en 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Lo comprobamos como vayan a Mateo 27. Mateo 27, versos 9 y 10. Mateo 27, 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y vuelve a suceder lo mismo que al principio del Evangelio de Marcos. No es el profeta Jeremías el que lo dijo, ¿verdad? Pero está en el rollo del profeta Jeremías donde está también el profeta Zacarías. ¿Se dan cuenta? Y dice de Jesús, cuando Judas fue y se ahorcó, que aquel campo en que se ahorcó se llama campo de sangre, y así se cumplió lo dicho por el profeta, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Precio en el que dijo el profeta Isaías, el profeta Zacarías, que fue el precio en que consideraron el valor de Dios mismo, hecho hombre. Así que el que vino, Jesús, era Jehová mismo. Jehová mismo. Y finalmente, vayan a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fue el verso 13. Ahora, volviendo al Evangelio de Marcos. Cuando les dijo, yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo, les está refiriendo, así como dijo Juan, escribió cosas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. No es solamente un hombre, no es solamente un profeta, es Dios mismo caminando entre ellos. ¿Sí? Y hay otro texto, más que creo que, no sé, a ver,
Espero encontrarlo así de memoria. Y si es así, ahorita les digo, porque lo afirma con toda claridad que es Dios mismo caminando entre ellos. Mm, a ver si alguien me puede ayudar. Dice, Jehová mismo vendrá y os salvará. Ese es el texto, nada más que se me pasó. Ah, sí, en Isaías, el capítulo 35. Ese es el texto que me estaba faltando. Isaías capítulo 35, para rematar en esto que estamos viendo de Marcos. En el verso 4. Lo voy a leer desde atrás para ver todo el contexto. Dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ahora fíjense, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué dijeron de Jesús cuando estaba bien? Todo lo ha hecho bien. Hace a los ciegos ver y a los ojos oír. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y nos afirma claramente que Dios mismo vendrá y os salvará. El nombre de Jesús significa Yahvé salva, Jehová salva, Dios salva, el Señor salva. Y este es el texto con que quería terminar diciéndoles, Jesucristo, con el que empieza aquí el Evangelio de Marcos, dado a romanos que no sabían nada de las profecías ni nada, tuvieron que entender que el Evangelio, la buena noticia es que Dios mismo, el Dios de los dioses, Él mismo vino a salvarnos. Bueno, vamos a hacer una pausa para preguntas y respuestas.